JFK resulta que estaba investigando a la CIA sobre la inteligencia extraterrestre, y la CIA, sin ninguna duda, estaba en una situación de que podían quedarse sin presupuestos, y de hecho la economía podía cambiar totalmente. Tenían que tener una opinión, y el grupo que está por encima mucho más que la CIA. Y entonces, claro, si Kennedy hubiera obtenido algún nivel de control de este tema sobre la NASA, que acababa de nacer prácticamente, o la CIA, no se podía saber realmente dónde podrían haber llevado las acciones de Kennedy si hubiera sabido la verdad de todo lo que se sabía en aquel entonces. ¿Quién puede decir, básicamente, que no habría revelado la información, toda la información, al público estadounidense en una rueda de prensa sorpresa? ¿Y quién sabe a dónde habría llevado esa rueda de prensa sorpresa a nivel económico? Teniendo en cuenta, además, que Estados Unidos basa su economía en la guerra, ¿no? ¿Se habrían producido más guerras? ¿Se habría parado la economía? ¿Habría habido un caos social si se hubiese conocido todo esto? Aquello era no permitido. Y JFK, pues, cruzó la línea que nunca jamás se había, pues, permitido pasar ningún presidente de los Estados Unidos: pedir información sobre los ovnis. ¿Qué pasó con él? A los 10 días fue asesinado en Dallas. Claro, es increíble porque el tema es más que real. A Kennedy es que le preocupaban varias cosas. El tema extraterrestre, por supuesto, ¿cómo no? Pero también que los soviéticos malinterpretaran a los ovnis como aviones estadounidenses. Y por ello, pues, provocar acciones de guerra contra Estados Unidos. Por tanto, Kennedy necesitaba saber y distinguir qué era lo terrestre y lo extraterrestre. Básicamente para saber si hubiera habido un avistamiento en la Unión Soviética de aquel entonces, pues decir: no, esto no es nuestro. Esto, que sepan ustedes, y además compartir información con el enemigo, que sepan ustedes que no es nuestro. Y por tanto, tenemos que unir nuestras fuerzas contra esto que no sabemos, pues, realmente qué puede hacer, porque está absolutamente descontrolado. Claro, la consulta de Kennedy podría haber sido su evidente interés, claro, cómo no, en el tema de los viajes espaciales, ir a la Luna, ¿no? Los presupuestos ahí, claro, evidentemente también estaban en juego, ¿no? Pero en el momento de aquel escrito, la NASA era una agencia nueva, no tenía mucho dinero, ¿no? Y toda la cuestión del espacio, eso sí, y la vida en el espacio exterior, pues sí estaba a la vanguardia del interés de toda la población norteamericana y por ende mundial. Es decir, Kennedy tenía la sartén por el mango. Es decir, estaba pidiendo los documentos a los señores que ya habían tenido todas las investigaciones del tema OVNI de la historia. Y podía tener en cualquier momento el poder de hacer una rueda de prensa y decir lo que él quisiera de ellos. Claro, había una preocupación natural por parte de la CIA y por parte de la agencia que controla todo el tema de la ufología,
debido a una racha de incidentes que, por cierto, ha ido a más y a más y a más durante las siguientes décadas. Más aún, teniendo en cuenta que ahora tenemos las redes sociales y ahora pues se van compartiendo los avistamientos de la isla de los Cangrejos, por ejemplo, o de las Islas Canarias en directo. Y son vídeos que pueden llegar a ser virales hasta que ellos lo paran. Por supuesto, en las campañas políticas no aparece todo esto. Es tema ultra secreto. Lo que pasa es que Kennedy estaba pidiendo en ese momento ese tema ultra secreto para él, para saber qué podía pasar si aparecían los ovnis en la Unión Soviética, reaccionar como un presidente habría hecho. Y el tema es que él no sabía exactamente contra quién se la estaba jugando. En la década de 1960, pues claro, él estaba pidiendo un interrogatorio con preguntas que se habría preparado. Era un hombre más que inteligente y por eso meticuloso. Y Kennedy tenía todo el poder del mundo de decirle al público el tema de Roswell, lo que pasó en el tema de Socorro, que ni siquiera la NSA pudo resolver jamás, el tema de Aurora en Nuevo México y tantos y tantos y tantos incidentes ovnis a lo largo de toda la historia milenaria de la humanidad. Eso es así, ¿no? Claro, era momento de decir la verdad y este presidente lo podía hacer o tomar una senda distinta, que es el secretismo que aún tenemos. La única manera que tenía el grupo, que tenía el tema OVNI bajo su control, que controla la CIA, el FBI y la NSA, además de la OTAN y la ONU, en ese momento era solamente un camino: eliminar a Kennedy. Y eliminarlo de la ecuación, además dejando claro a futuros presidentes que evidentemente el tema OVNI ni podían llevarlo ellos, ni podían preguntar nada, ni lo llevarían jamás. Por eso, bueno, pues vale, es evidente que sí ilusiona un poco que puedan salir algunos vídeos de vez en cuando, algunos senadores de los Estados Unidos que, bueno, pues quieran saber algo de la verdad, pero no habrá mucho movimiento a este respecto. Sobre todo porque el que quiso hacerlo, el hombre más importante de los Estados Unidos, como es el presidente de los Estados Unidos, cuando quiso hacerlo, fue eliminado en 10 días, lo que tardaron en decidir si hacerlo o no y cómo hacerlo. Esto aparece bien claro en la película de Oliver Stone, de Donald Sutherland, que le expone a Jim Harrison el hecho de que, vaya, él pertenecía a un grupo que era capaz de derribar gobiernos enteros, ¿no? Y que eran buenísimos, ¿no? Y que, vaya, esa semana del asesinato de Kennedy, pues fue mandado al Polo Sur directamente. ¿Por qué? Porque se estaba encargando de aquel trayecto esta agencia que se ocupa de que no sepamos absolutamente nada. Y si hay que eliminar de la ecuación a un presidente, tienen presupuesto ilimitado para hacerlo. Y por supuesto, era un aviso total y absoluto para todos los demás presidentes de Estados Unidos y del mundo de que
no se puede uno acercar a ese tema. Nada más, este memorándum quemado quedará para la historia sobre su autenticidad. Claro, evidentemente, siempre se quiere decir que algo es falso, cuando evidentemente esa gente no se va a comunicar como los demás. Va a tener sus distinciones y sus reglas. Y eso entra dentro de los documentos, por supuesto. Por eso no se corresponden con los normales. Tienen su propia forma de hacer las cosas. En ese caso, pues fue con un documento, viendo lo que estaba pidiendo Kennedy, y con una curva rarísima a 10 kilómetros por hora, y con un coche sin capota, y con un tiroteo desde 3 puntos distintos. Cuando Kennedy llegó al punto donde estaba, era hombre muerto. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Podéis suscribiros a mi canal y a ver mis listas de reproducción, donde tengo cientos y cientos y cientos de vídeos dedicados a múltiples cuestiones. Y nada más, salud y suerte a todos. Espero que no me censuren este vídeo y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.